Para continuar con el estudio del momento angular, vamos a definir unos operadores muy importantes que nos van a permitir eh, cambiar los estados los estados correspondientes a la proyección en Z del momento angular. Esos operadores se conocen como operadores de escalera y son muy importantes en la construcción de la teoría del momento angular. Entonces vamos a mirar la definición formal de estos operadores. Usando los resultados que hemos obtenido para coordenadas cartesianas, la representación en coordenadas cartesianas del operador momento angular, definido de manera general, nosotros podemos definir estos operadores escalera. Uno que sube y otro que baja. El operador escalera que sube lo definimos en términos del operador X y Y, es decir, las componentes en X y en Y del operador vector de momento angular. La suma de estos dos, teniendo en cuenta que están sumándose en cuadratura, nos va a dar el operador de escalera de subida. Y el conjugado de este operador va a ser el operador de escalera de bajada. Estos operadores van a cumplir estas relaciones de conmutación. Esto es muy fácil de verificar. Nosotros, si tomamos el operador Z con las relaciones de conmutación que ya hemos encontrado para la definición general del operador momento angular, nosotros podemos demostrar que estas operaciones, estas relaciones de conmutación se cumplen. Es decir, que el operador, la coordenada en Z con el operador de escalera de subida no conmutan. Y el resultado del conmutador es exactamente el operador escalera multiplicado por h bar. En el caso del operador escalera de bajada, nos va a dar el mismo operador escalera de bajada. Ambos operadores entre sí tampoco conmutan y el conmutador de estos operadores nos va a dar la componente en Z. Todos los operadores conmutan con la magnitud al cuadrado del operador momento angular y esta relación es muy importante. Entonces vamos a mirar cada una de estas relaciones de conmutación. Entonces la primera es, antes de continuar, vamos a mostrar que estos operadores no son observables. Esto es bastante fácil de ver, dado que el adjunto del operador escalera de subida es el operador escalera de bajada. Por lo tanto, como el operador escalera de subida, su adjunto no es el mismo operador escalera de subida, no podemos definir que este operador sea un observable. Para tener un observable, que es un operador hermítico, este operador tiene que ser igual a su adjunto. Esto nos indica que estos operadores no son observables. ¿Ok? Sigamos con la siguiente relación. La relación de conmutación entre la componente en Z del operador momento angular y los operadores de escalera. Vamos a demostrar esto. Para demostrarlo, esto es muy sencillo. Simplemente vamos a usar la definición que tenemos de los operadores y con esa definición de los operadores nosotros vamos a encontrar este resultado que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, miren, por la definición, primero la definición del conmutador. Entonces, por la definición del conmutador tenemos esta expresión de acá. Ahora vamos a reemplazar la definición de los operadores escaleras que corresponden a la componente en X y más para el operador de escalera de subida, la componente en Y en cuadratura. Y menos para el operador de escalera de bajada. Hacemos lo mismo con el otro lado y realizamos esas operaciones. Ahora bien, nosotros conocemos la relación de conmutación entre los operadores entre los operadores momento angular, componente en Y y componente en Z, y componente Z y componente en X, que serían estas dos relaciones que tenemos acá. Al nosotros reemplazar esas dos relaciones en la ecuación de arriba, vamos a encontrar la expresión que estamos buscando. Vamos a encontrar que el conmutador entre la componente en Z del operador momento angular y los operadores escaleras van a ser más o menos los operadores escaleras. ¿Ok? Listo. Sigamos. La siguiente relación que tenemos es la relación de conmutación entre los operadores escalera entre sí. Para encontrar esto es muy fácil si nosotros usamos la definición de los operadores de escalera. Entonces acá tenemos la definición del operador escalera de subida y la definición del operador escalera de bajada. Si nosotros aplicamos las propiedades de los conmutadores, entonces nosotros podemos esta expresión que está aquí expandirla en la relación de conmutadores de esta manera.
Y recordando la relación de conmutación entre las componentes X y Y del operador momento angular, nosotros encontramos que efectivamente se va a cumplir esta relación, que es la que queríamos encontrar. Ahora, esta otra expresión de acá es muy importante porque nos va a servir para estudiar cuál es el efecto del operador escalera sobre un estado de momento angular, y esto nos va a permitir encontrar los coeficientes asociados a esa acción de este operador escalera sobre el estado. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Por la definición del operador escalera de subida y el operador escalera de bajada, nosotros hacemos las operaciones algebraicas, ¿sí? Hacemos las operaciones algebraicas teniendo presente de que estos operadores no conmutan entre sí, o sea, estas componentes del operador momento angular no conmutan entre sí. Si hacemos estas relaciones, encontramos esta expresión. Miren que en esta expresión de aquí tenemos un conmutador, que sería el conmutador entre X y Y. Ese conmutador entre X y Y lo habíamos visto acá. Si nosotros reemplazamos, vamos a encontrar esta expresión de aquí. Pero esta expresión de aquí es una expresión bien interesante en el sentido de que aquí aparecen dos de las tres componentes de la magnitud al cuadrado del operador momento angular. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la magnitud al cuadrado del operador momento angular y le restamos la componente que nos falta aquí, podemos escribir la ecuación de esta forma, y con eso demostramos la expresión que queríamos demostrar. De la misma forma se hace para el otro caso, es decir, para este caso de J del operador escalera de bajada multiplicado que actúa después del operador escalera de subida.